Buenos días a todos, que ahí son, dependiendo, entre 5 y 7 horas menos. Bueno, vamos a ir al grano, ¿vale? Como me ha dicho Edward, todo negocio de empresa al final acaba siendo muy sencillo. Tienes unos ingresos y tienes unos gastos, unos costes. Y lo que necesitamos es adecuar nuestros costes a nuestros ingresos. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo ahora? Pues un problema muy sencillo y lo vamos a comentar. Tenemos un problema de estructura de costes, no, o de costos, ¿vale? En España utilizamos costes o costos indistintamente. No somos capaces de, estamos teniendo muchísima tensión para adecuar nuestro nivel de costos a nuestro nivel de ingresos. ¿Qué es lo que vamos a ver en este webinar de una manera muy concisa? Lo que vamos a ver es, en primer lugar, qué es lo que tenemos que tener siempre presente, que es reducir costos, ¿vale? Y luego, qué herramientas podemos gestionar y dónde podemos tocar para optimizar costos. Bien. En primer lugar, ¿qué es reducir costos? Que parecerá una bobada, pero para mí es la base de todo. Reducir costos y gastos es lo más parecido a bajar peso. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay milagros. Que la reducción de costos es trabajo, trabajo y trabajo, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo lo tenemos que hacer? A ver, en estos momentos hay una decisión clásica que es altamente perjudicial y es, llega el gran jefe y dice, venga, vamos a reducir todos los costos un 20%. Vale, hasta ahí perfecto. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que lo más habitual es que cuando tomamos ese tipo de decisiones nos podemos llevar por delante valor de la empresa. Es decir, algo que necesitamos, por lo que el cliente está dispuesto a pagar y precisamente por eso nos contrata, lo reducimos en un 20%. Es decir, le quitamos valor al cliente. Y al contrario, cosas por las que el cliente no pagaría, las mantenemos, con lo que realmente lo que hacemos es dejar un 80% de grasa dentro de la empresa. Por lo tanto, primer tema, decisiones unilaterales. ¿Te vamos a reducir los costes un 20%? Yo os lo digo, nos tuteamos entre profesionales. El primer efecto es siempre positivo, porque no hay cosa más bonita que te mueva al ser humano que es el palo y el miedo, ¿vale? Yo tengo miedo, yo reduzco mis costos, lo que tú me pides. ¿Pero qué es lo que nos va a pasar? Que vamos a tener dietas milagros. Es decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, lo que nos va a producir al final es un efecto yo-yo. ¿Por qué? Si tú no reduces los costos donde debes hacerlo y cómo debes hacerlo, es como el cuerpo humano. Yo voy a conseguir drenar, bajar muchísimo peso porque, por ejemplo, dreno la liquidez, dreno el agua del organismo. En cuanto me paro de tomar esas medidas draconianas, automáticamente todo sale. Por lo tanto, mi primer comentario es, muchísimo cuidado con las decisiones unilaterales, no llevan a ningún sitio. Por lo tanto, dietas milagros no, porque vamos a tener efecto yo-yo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es cómo reducir costos. Y la pregunta que todos los que... Aquí tenéis en la pantalla 5 preguntas. Y me gustaría que las miraseis y os contestaseis mentalmente si estas preguntas las tenéis en la cabeza y me las podéis contestar. Os voy a dejar un par de minutos, ¿vale? 2, 3 minutos. Si estoy tan preocupado por costos, yo quiero saber si me podéis responder a esto de manera inmediata. ¿Lo tenéis todos? ¿Habéis leído? ¿Os habéis podido responder? Pues claro, fijaros, de una manera sencilla, os estoy dando una guía muy importante. Es, en primer lugar, ¿cuáles son los 5 costes más importantes que tengo en mi cuenta de pérdidas y ganancias? Cuidado, que en el mundo de la empresa hay muchos más costos de los que aparecen en la cuenta de pérdidas y ganancias, y los vamos a comentar. Pero lo primero es, si yo estoy tan preocupado, ¿cuáles son los 5 mayores costos? Mira, 2 días que los tenemos siempre. Va a ser personal y va a ser compra. Comprar de materiales que necesitamos. ¿Y los otros 3?
¿Estás dudando? Eso quiere decir que no estás centrado, ¿vale? Es decir, si estás preocupado por reducir costos, lo primero que lo tienes que tener es en la cabeza. Saber perfectamente lo que te has gastado este mes, el mes pasado, el trimestre pasado, el año pasado. Porque tienes que estar constantemente haciendo comparativas en tu cabeza. Siguiente pregunta es, ¿cuáles son mis costes variables y qué he hecho para reducirlos? Y la siguiente es, ¿cuáles son mis costos fijos y qué he hecho para reducirlos? Lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a encontrar con sorpresas muy desagradables. En primer lugar, y la pregunta de oro es si tú eres capaz de diferenciar entre tus costes variables y tus costes fijos. Porque el 90% de los gerentes y el 90% de nosotros, y por favor, cuando yo os haga un comentario que no os haga gracia, no es un tema personal, es un tema profesional, gestionamos por la cuenta de resultados. Pero la cuenta de resultados no nos dice muchísimas cosas y la optimización de costos es fundamental. ¿Cuáles son los costos variables y cuáles son los costos fijos? ¿Por qué? Porque si yo lo sé perfectamente, la pregunta de oro es, los costos fijos, técnicamente, sé que no se pueden reducir, salvo que destruya, salvo que rompa, salvo que quite. Pero los costos variables, técnicamente, se deben de reducir al mismo ritmo que se han reducido mis ingresos. Y si eso no se ha producido, ¿por qué? ¿De acuerdo? Pregunta muy importante que la vamos a comentar. Siguiente tema. Esto no es tomar café, en vuestro caso mate. Esto es ponerte, bueno, zona Uruguay, ¿de acuerdo? La zona de Centroamérica, café. Muy bueno, cierto. Pero el tema es, esto no va a llover café en el campo. Esto es trabajo. Y por lo tanto es, si yo quiero reducir costos, ¿cuánto me he planificado para este mes? ¿Qué importe de reducción de costos alcancé el trimestre pasado? Reducir costos es trabajo, trabajo y trabajo. Por eso nos gusta reducir costos, ¿vale? Porque es trabajo y en demasiadas ocasiones el gasto es poder. En las empresas ya de un determinado tamaño, el gasto es poder. Yo soy más jefe si gasto más dinero. Hay dos variables. Si tengo más personal y gasto más dinero. No si soy más eficiente o cuánto valor aporto a mi compañía. ¿Cuál es el problema? Que en situaciones de crisis como la actual, eso no se puede mantener y es donde tenemos que optimizar. Bien, fijaros, en continuación, con el mix de costos fijos y costos variables. Todos vosotros de este seminario deberíais de salir corriendo, si no lo tenéis ya, a determinar cuál es vuestro umbral de rentabilidad. Sencillo. La fórmula está en cualquier sitio y es de bobos. Lo importante es determinar qué son costes fijos y costes variables. Pero es fundamental en este negocio. ¿Por qué? Porque lo primero que me tenéis que hacer es determinar qué volumen de ingresos yo necesito para poder mantener mi empresa con la actual estructura. A ver, doy por supuesto que todos sabéis qué es el umbral de rentabilidad, pero como hace mucho tiempo que dejamos la uni o dejamos los estudios, el umbral de rentabilidad es muy sencillo, es qué volumen de ventas yo necesito para no entrar en pérdidas. Y eso está directamente vinculado a mi volumen de costes fijos y costes variables. Por lo tanto, os miréis la fórmula y de este seminario lo primero que tenemos que hacer, calcularos vuestro umbral de rentabilidad. Vais a determinar costes fijos, costes variables y hay una cosa que es súper divertida que son los costes semivariables, que es aquello que teóricamente deberían de poderse reducir en parte al mismo ritmo que se reducen mis ingresos. Yo voy a dar mi experiencia profesional. Los costes semivariables no existen, eso me lo explicaron en la uni y no les he vuelto a ver. En la práctica real, los costes son fijos o variables. Y para mayor sorpresa profesional, y os lo advierto, los costes fijos son siempre fijos, macho. No hay quien los quite. Si no, cortas. Si no, entras a cortar. Y los costes variables, que teóricamente deberían de reducirse al mismo ritmo que los ingresos, curiosamente no lo hacen. Nos suelen cantar la canción de Amigos para siempre, ¿vale? Se quedan en la empresa y aunque son variables, no se van. Por lo tanto, primer análisis, determinar mi situación, punto de equilibrio y ser sincero.
Porque fijaros que toda vuestra estrategia se va a tener que centrar en cuál es el volumen de ventas que yo necesito para no entrar en pérdidas. Muy importante. ¿Tengo colchón o no tengo colchón? ¿Dónde estoy? Fijaros que aquí os pongo este punto, el umbral de rentabilidad está a su vez dividido en 4 pedazos. ¿Por qué? Bueno, nosotros si entréis en la página web, certus.es, ¿de acuerdo? Nos dedicamos a la optimización empresarial. Y yo me puedo encontrar con un cliente con muchísima liquidez o sin liquidez. O sin liquidez y que está alejadísimo de su umbral de rentabilidad. Imaginémonos, a ver, yo os voy a hacer el comentario. Un plan de optimización de costos no vale para todas las empresas, lo siento. Un plan de optimización de costos vale para una empresa que está cerca de su umbral de rentabilidad, en positivo o en negativo, pero estás por ese punto de equilibrio. Si tú estás muy alejado de tu umbral de rentabilidad, si tus ventas, tu volumen de ventas es muy bajo, deberías de incrementar tus ventas un mínimo un 20-30% para volver al umbral de rentabilidad. Aquí hay una palabrita que es reestructuración. Es decir, si tú tienes que entrar fuerte en tu empresa porque estás generando unas pérdidas fuertes y crecientes, la optimización de costos no te vale. Es como cuando tú tienes una hemorragia, te han cortado un brazo y la tratas de parar con una tirita. ¿De acuerdo? Eso es muy típico en mi clientela, que es agotadora. Las visitas están cerca del umbral de rentabilidad para que optimice, ves que la van a liar, ¿de acuerdo? Ves que van a entrar en pérdidas tarde o temprano y te dicen que no te necesitan para nada, que ellos ya lo saben, bla, bla, bla. Y pasan 2 años y te llaman y dicen, oye Alejandro, aquel plan de optimización de costes que nos interesa. Yo siempre se me pone la misma cara de póker y es, no, estoy seguro que si me has llamado es porque lo que nosotros veíamos se ha confirmado y estás en pérdidas fuertes. Por lo tanto, importante, ¿eh? Cuidado, un plan de optimización de costos, necesitas estar en una situación todavía controlable. Si no es situación controlable, Houston, tenemos un problema, ¿eh? ¿De acuerdo? No es este el seminario. Siguiente tema importante. Te tienes que centrar en lo importante, concepto de Pareto. El 20% de tu esfuerzo tiene que dar el 80% del resultado. Porque en demasiadas ocasiones el 80% de nuestro resultado nos da el 20% del resultado. Cuanto mejor esté, más tiempo puedo invertir, pero si estoy en una situación complicada, me tengo que centrar en lo importante. Bien, fijaros, ¿para qué nos vale la cuenta de resultados? P&G, cuenta de resultados, pérdidas y ganancias, P&L, como lo queréis llamar, depende de si estás en multinacional o no, o en qué país. Pero importante matiz, ¿vale? Primer tema. La cuenta de resultados va por el principio del devengo. Para que nos situemos. La cuenta de resultados no te habla de liquidez, de cobros y pagos. Te habla de obligaciones, de ingresos y gastos. ¿Y por qué eso es tan importante en estos momentos? Porque en situaciones de crisis tenemos, yo doy seminarios, es decir, yo las cosas que doy es porque es en las que trabajo, ¿vale? Anteriormente en multinacionales y en empresas y ahora profesionalmente. Pero en esta situación de costos, acordaros, vamos a hablar ahora de la cuenta de resultados, pero un comentario importante. El beneficio de cuenta de resultados no significa que yo tengo esa liquidez en la cuenta de resultados. Una pérdida en cuenta de resultados no quiere decir que yo tengo salida de liquidez. Son 2 cosas diferentes, ¿vale? Os lo advierto porque ahora me imagino que tendréis en la cabeza un tinglado, tela. Por lo tanto, hay una prioridad que es liquidez, ¿vale? Cuenta de resultados no me la dice. Siguiente tema, ¿qué me dice la cuenta de resultados? Y sí que es válida. Totalmente para la optimización de costos. Los costos que yo tengo controlados me los pone en un papel y me los ordena. Y como yo estoy acostumbrado a cuentas de resultados, es una herramienta eficiente y sencilla para iniciar el proceso de reducción de costos. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que hacer, aunque no lo único, os advierto, una crisis nunca la vas a solucionar manejando una sola variable. Me dedico a esto, ¿vale? No lo vas a gestionar en una sola variable, pero la cuenta de resultados sí que me da una primera visión, ¿vale? Porque la cuenta de resultados me está diciendo todos los costos que yo tengo controlados. Fijaros lo que os digo, todos los costos que yo tengo controlados, no todos los costos. La ineficiencia no viene, ¿vale?
Pero los costos que yo tengo controlados los puedo listar. Los puedo sacar en un Excel y los puedo repartir. Y los puedo decir, venga, y vamos a centrarnos qué es lo que puedo gestionar y por qué. ¿Vale? Porque en estas situaciones el tiempo es oro. Y como decimos en España, el que lo pierde el bobo. ¿Vale? Por lo tanto, primera herramienta. Primer análisis, umbral de rentabilidad. No vaya a ser que este seminario se te quede cortito. Siguiente análisis, mi cuenta de P&G, cuenta de pérdidas y ganancias. Vamos a centrarnos a donde yo tengo mayor gasto. ¿Y por qué? ¿De acuerdo? Bien. Siguiente tema. Esto ya suena. No, esto ya suena chino. Sistema Dupont. Fijaros, mi rentabilidad económica, mi margen sobre ventas con relación a mi activo total, esto por desgracia es un seminario que tiene la duración que tiene, ¿vale? Pero fijaros, si yo coloco adecuadamente mi activo, mi pasivo y mi cuenta de resultados vinculándolo a la actividad, sale una cosa que se llama sistema Dupont. En otras ocasiones se le llama árbol de ratios. Pero lo que yo os quiero decir es que yo tengo que ir analizando para optimizar costos, cómo estoy generando los ingresos y el beneficio, qué variables de mi activo, pasivo y cuenta de resultados influyen, para ver dónde puedo ser más eficiente y dónde puedo tocar. ¿De acuerdo? Esto realmente es la cuenta de resultados vinculada al balance y viendo de una forma más sencilla cuáles son mis grandes costos, cuáles son mis grandes ingresos y dónde influyen. ¿Por qué es esto importante? Yo lo uso con los clientes, ¿por qué? Porque con esto, con el sistema Dupont, ¿vale? O con el árbol de ratio, dependiendo de cómo me lo queréis usar, tú automáticamente cuando lo pongas en números vais a ver dónde tocando vas a tener la mayor repercusión. Volvemos al concepto Pareto, es decir, yo tengo que ver dónde tocando optimizo más costos. Fijaros que yo a mano derecha digo, yo tengo precios y unidades vendidas, voy a tener una política de precios, una política de producto que vendo, una política de aprovisionamiento, de costos de materiales que compro, una política interna, cómo los optimizo, una política de ventas, me estoy gastando mucho marketing, o sea, mucho en marketing, no estoy gastando, ¿por qué? Una política de personal, ¿cuál es mi variable de personal? ¿Cuáles son mis costos y por qué? Etcétera, 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 ¿vale? Por lo tanto, esto es lo mismo puesto de otra manera, pero para que me den más luz. Al final, la optimización de costos es entender cómo funciona mi empresa y dónde puedo tocar. Siguiente tema. Si yo hablo de la cuenta de resultados, siempre va a aparecer el señor proveedor. ¿Por qué? Porque lo que aparece en la cuenta de resultados es lo que yo tengo bajo control. Ahora bien, cuando yo os digo, es muy peligroso las políticas de vamos a reducir todos los costes el 20%, es porque yo tengo que saber perfectamente cuál es mi posición de poder con relación al proveedor. Imaginémonos que tú eres una empresa de transporte. Mira, imaginémonos, porque sé que hay una persona que me lo han comentado que está en Hyundai. Si yo soy un dealer de coches, ¿cuál es la variable de costos más importante? Los coches que compro a la marca. Y mi pregunta es, ¿y la marca te va a aceptar un 20% de reducción de costos en el pago de sus vehículos o le va a entrar la risa tonta? Le va a entrar la risa tonta, es más, vas a tener un problema. Por lo tanto, yo cuando analizo mi cuenta de resultados, además de determinar dónde me la estoy jugando, dónde debo de entrar muy, muy fuerte y por qué, y si es un coste fijo, un coste variable, fijaros ya todas las cosas que ya tenemos en la cabeza, tengo que determinar ese proveedor, quién es y cuál es su posición con relación a mí. Imaginémonos que ese proveedor es un proveedor que para mí es fundamental porque es dificilísimamente sustituible y que yo para él no soy nada, soy uno más. El que me diga que le va a llamar a decirle que le va a reducir un 10% de costos, le saludo, le doy mi bendición, ¿de acuerdo? Si me he pasado al gremio católico, etcétera. Están muertos. En su contrario, tú te puedes encontrar proveedores para los que tú eres lo más importante. Por lo tanto, yo tengo que analizar muy bien cuál es mi relación de poder e importancia con mis proveedores. ¿De acuerdo?
Cuando lo tenga claro, es cuando podré tener una estrategia de optimización de costos con mis proveedores. Porque si yo tengo, sigamos con el ejemplo de Hyundai, ¿de acuerdo? Si yo tengo a Hyundai, lo que tendré que ser es, con mucha amabilidad, pues a ver si me retrasan los pagos X días, a ver qué podemos hacer, a ver si me envías menos coches, por favor, ¿de acuerdo? A ver qué hacemos. Y vamos a llevarnos bien. De otras cosas, porque si no nos llevamos bien, el que tiene el problema soy yo. Ahora, si tú me estás hablando de tu proveedor de papel de oficina, que tienes 100.000 proveedores de papel de oficina, pues indudablemente ahí solo vas a ir por un tema, precio y servicio, no hay mucho más que decir. Saldrás al mercado rápidamente a ver si en vez de bajar un 20 le puedo bajar un 40. O, más importante, y para eso hay que ver la cuenta de resultados y hacer comparativas. Si yo me estoy gastando, por un decir, $1.000 en papel de oficina, ¿los necesito? ¿Necesito $1.000? ¿Necesito gastarme todos los puñeteros meses $1.000 en papel de oficina? ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya veis que son cosas que tengo que tener muy, muy presentes. Pero el poder del poder de proveedores es muy importante porque aquí se hacen verdaderas locuras. Siguiente tema. Hasta ahora hemos visto los costes expresos, los costos que yo controlo. Vamos ahora a hablar de los costos ocultos, ¿vale? Que es como un iceberg. Y que realmente, fijaros, nuestra experiencia profesional es que de los costos que yo controlo, mis posibilidades de reducción están en un máximo de un 20%, pero el máximo, si soy bastante inútil gestionando. Pero en los costos ocultos, el tema es totalmente inverso. ¿Por qué? Porque los costos ocultos son aquellos costos donde yo realmente estoy, entre comillas, son costos que yo no soy consciente que los estoy generando. Es decir, un costo expreso es aquel costo que yo he decidido. El gasto de personal es un gasto expreso. Pero la mala formación, la ineficiencia de mis procesos productivos es un costo oculto. ¿Por qué? Porque yo realmente, por lo tanto, yo aquí tengo un problema. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente tema. Los mayores costos ocultos son precisamente los que me van a permitir optimizar mi situación. Esto es donde yo tengo que entrar muy fuertemente. Aquí hay una frase, os pongo una frase de Deming que para mí es fundamental. Si no puedes describir lo que estás haciendo como un proceso, no sabes lo que estás haciendo. La empresa es un proceso. Compra, transforma y vende, y debería de ser un proceso encadenado. Compro lo que puedo yo para vender, yo compro lo que puedo vender, transformo lo que puedo vender, vendo lo que puedo vender. Y todo tiene que estar encadenado. Un proceso. ¿Quién es bueno en procesos? Los japoneses y los alemanes. ¿Quiénes son bastante deficientes en procesos? Los latinos. Por lo tanto, análisis importante para optimizar costos. ¿Cómo estoy haciendo las cosas? ¿Es adecuado o no es adecuado? ¿Qué puedo optimizar en la situación actual? Por lo tanto, yo tengo que representar mis procesos, hacer un diagnóstico, ver lo que realmente me aporta o no me aporta y a partir de ahí trabajar el tema. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es fundamental. Fijaros, esta transparencia es muy importante porque este es el concepto japonés, ¿vale? Alejandro, no estás compartiendo en este minuto. No estoy compartiendo. No. A ver. Ahora estoy compartiendo. Ahora sí. Esperar un segundo porque ahora sí. A ver. ¿Ahora sí? Vale. Bueno, no os habéis perdido ninguna transparencia significativa. Esta la habéis visto, ¿no? Esta también. Veo una cabeza, esta también. Vale. Deming, esto que se os quede clavado, ¿eh? Tu empresa, os lo digo, tu empresa tiene que funcionar como si fuese música clásica, no como heavy metal.
Creo que me pilláis a la primera, ¿no? Es decir, yo siempre digo a las empresas que trabajo, a ver, macho, la posición de gerente debería de ser una posición aburrida. Todo funciona como un reloj. Los alemanes, yo es que he trabajado muchos años, tengo mucho clientela alemán. Los alemanes son por concepto bastante aburridos, entre comillas, a nivel de trabajo, ¿eh? Del otro no. ¿Pero por qué? Porque tienen procesos estructurados. Con los japoneses no os puedo deciros. Por lo tanto, importante, proceso organizarlo. Fijaros, ¿cuál es el enfoque que es súper importante? Tú en todo costo te tienes que hacer una triple pregunta. Yo siempre digo que optimizar costos es sencillo, ¿vale? Si tiene sentido común, que siempre falta. Yo en todo costo tengo que determinar que este costo que yo tengo, el cliente está dispuesto a pagar por él, le aporta valor, lo quiere. Lo primero, porque si el cliente está dispuesto a pagar por eso no es un costo, es una bendición. Por lo tanto, ese costo es a no tocar. Es un grave error ahora en crisis. Los clientes pagan por la calidad de nuestros productos. Primera decisión que hacemos, empezar a quitar atributos de producto para bajar el precio. Ya, pero es que resulta que es que el cliente me está pagando ese producto por esos atributos. Me pego un tiro en el pie, ¿vale? Por lo tanto, yo tengo que analizar en todo costo. ¿Para qué va destinado? ¿Por qué lo estoy generando? Y ese costo, ¿da valor? ¿El cliente está dispuesto a pagar por él? Sagrado, no tocar. Siempre que el cliente me lo pague. Siguiente. Imaginémonos el departamento administrativo. ¿El cliente paga para que nosotros hagamos facturas? ¿Para que tengamos un departamento de administración? En absoluto. ¿Pero el departamento de administración yo lo necesito para mi actividad? Sí. Por lo tanto, aunque el cliente no me paga, es un costo que es soporte. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en este costo que el cliente no me paga, pero que es fundamental? Pues tratar de optimizarlo al máximo. ¿De acuerdo? Y siguiente tema, voy a tener costos. Que el cliente ni me lo paga, ni sirve para nada cara al cliente. Eso es lo que llamamos, se llama en japonés la muda. ¿De acuerdo? Gasto muda. Es decir, y eso es lo que hay que quitar el 100%. ¿Por qué? Porque ni el cliente me paga, ni a mí me vale para el proceso. Por lo tanto, fijaros cómo yo en un costo tengo que ser muy cuidadoso. Habrá costos que aportan valor, que son sagrados, no tocar. Costos que tengo que optimizar. Y costos que tengo que eliminar al 100%. ¿Vale? Si yo elimino un costo que aporta valor, que es un clásico en situaciones de crisis, lo que estoy haciendo es destruir valor. Y me estoy saliendo del mercado. ¿De acuerdo? Siguiente tema, comentando lo que estamos haciendo. Debemos de determinar qué aporta valor para el cliente, interno y externo. ¿Por qué compra-paga? ¿Vale? Fijaros que yo tengo que analizar por lo que compra o lo que paga, si es necesario, si es adecuado, si es prescindible o si es innecesario. Todo lo que es innecesario lo podré quitar. Prescindible me lo tendré que plantear. Adecuado no debo de tocar y necesario jamás debo de tocar. Y debo determinar también cómo, sencillo, cómo comprar menos, cómo comprar mejor, cómo gastar menos. Fijaros, una de las cosas más importantes que hay en la optimización de costos es que en los costos ocultos, primero, mala gestión nuestra, oye, a lo hecho hay que asumir los temas, tengo que mejorar, y se da muy frecuentemente, sobre todo cuando las empresas tienen un tamaño medio grande, que el personal interno que está gastando recursos no sabe lo que valen esos recursos y por lo tanto los utiliza porque no es consciente del impacto que tiene eso en la cuenta de resultados. Por lo tanto, lo primero que tenéis que hacer también es ver si vuestros equipos saben realmente, cuando él está utilizando los recursos de la compañía, esos recursos cuánto cuestan. Yo os podría comentar anécdotas de todo tipo, pero yo en mi última etapa profesional, por temas X de dirección, tenía una herramienta que solo había 2 empresas en la compañía, estamos hablando de una empresa de 2000 y pico personas, que había 3 licencias y yo tenía una por mi posición, que pagábamos al año 100 y pico mil dólares y que yo no sabía ni dónde estaba en mi ordenador, ¿vale? Pero a mí nadie me dijo que esa herramienta que yo no usaba y que yo creía que tenía, que era una más,
costaba lo que costaba mi empresa. ¿Vale? Una situación divertida. Temas que puedo hacer. Presupuestación base cero. ¿Qué es la presupuestación base cero? No dar todo por sentado. Fijaros, vosotros ahora en estos momentos estáis luchando por reducir los costos. Y posiblemente estéis entrando en guerra con media empresa. Porque el presupuesto es poder, no os olvidéis, ¿eh? El presupuesto es poder. Cuanto más presupuesto, más poder tengo. Vale, pues yo ahora te la voy a devolver. Y yo te voy a decir, no. Yo no te voy a quitar nada de tu presupuesto. Pero tú dime ahora, partida por partida y dólar a dólar, ese presupuesto, ¿qué valor aporta a esta compañía? Con ese presupuesto, con cada dólar que te estás gastando, cada dólar me lo desgajas y me dices, esto va para esto y me aporta esto. Este señor que tengo haciendo esto, viene aquí, hace esto y luego en el engranaje me va a aportar esto. Fijaros cómo cambia la película. ¿Por qué? Porque tú previamente estás luchando contra un presupuesto, que por cierto, presupuesto que ya en la situación actual no tiene ningún fundamento, porque ha cambiado el escenario. ¿De acuerdo? Las crisis lo que hacen es cambiar escenarios. Si tú estás con el presupuesto del año pasado, estás muerto, porque el escenario ha cambiado, no vale para nada, ¿vale? Primer tema. Siguiente tema es, deja de luchar con el presupuesto, devuélvesela. Dime tú ahora, el dinero que yo te he dado, ¿cómo lo vas a invertir? ¿Qué retorno va a tener en mi empresa? Os prometo que van a entrar sudores. ¿Por qué? Porque cuando la gente derrocha dinero, imaginaros a mí la anécdota esta, que es telita marinera, si me hubieran llamado los de control y me hubieran dicho, Alejandro, esa herramienta que cuesta, que a ti te corresponden 50 y tantos mil dólares, ¿cuántas las veces la has usado? ¿Por qué y cómo? Claro, hubiera tenido el tema muy difícil de aguantar en la silla, ¿vale? Como no me lo preguntaron, lo oculté, siguiente tema. Por lo tanto, presupuestación base cero, muy eficiente en estas circunstancias. Vamos a empezar de cero. Nuevas reglas, ¿vale? Siguiente tema que me tengo que plantear mucho. Outsourcing o insourcing. ¿Qué quiero decir con esto? Volviendo al principio del seminario, es, oye, umbral de rentabilidad, determinante para mi supervivencia. Cuanto más tenga que vender, cuanto más alto sea mi umbral de rentabilidad, más problemas tengo. ¿Cómo puedo yo reducir mi umbral de rentabilidad? Si tengo más costes variables que costes fijos. ¿Cómo puedo tener costes como variables? Cuando yo externalizo. ¿Vale? Lo que pasa es que también os lo advierto. Es cuando la situación es mala, lo de externalizar supone despedir. Esto hay que hacerlo antes. Pero tú te tienes que plantear estos temas. ¿Qué hago dentro, qué hago fuera de casa y por qué? Fijaros, el otro día vino una noticia en la prensa española que a mí me hizo gracia porque era esto mismo y era, no os voy a decir, una gran multinacional del sector de distribución de la alimentación en España había cortado el contrato que tenía con una gran empresa de servicios para limpiarle todos los supermercados, ¿de acuerdo? No sé cómo le llamaréis vosotros, ¿vale? Los centros comerciales que tenía, porque iba a poner a una parte de su plantilla que ahora con la crisis por volumen de trabajo estaba ociosa, a limpiar. ¿Vale? Fijaros, si ellos hubieran tenido la actividad de limpieza dentro de casa, hubieran tenido que despedir. Como tenían cosas en variable, cuando viene la crisis, además de bajar tu umbral de rentabilidad, te permite cortar al proveedor externo y poder poner al personal. Por lo tanto, son temas que hay que tener muy presente. Siguiente tema fundamental. A ver, hay que ser honestos. Y es, realmente, ¿quién sabe todos los vericuetos de la empresa? Tú que estás en el despacho o en el que está a pie de obra. Tema diferente, que es que el que está junto al cliente, a pie de obra, trabajando junto al problema, no tenga visión. A los directivos nos pagan para tener visión, ¿vale? Para enfocar la empresa. En situaciones como estas hay que bajarse al barro, que decimos nosotros, los japoneses les dicen que hay que bajarse al sitio de trabajo, ¿vale? Y preguntar, ¿cómo podemos reducir costos? ¿Qué podemos hacer mejor? Muchos de los costos ocultos, ellos son plenamente conscientes de las locuras que estamos haciendo. Por lo tanto, humildad y preguntar, porque
empleados, los que están en el escalón más bajo, son los que están viviendo todo el día el problema y son los que lo pueden ver. Sobre ellos los supervisores, los mandos intermedios y por fin nosotros. Pero hay que bajar y preguntar. ¿De acuerdo? Importante. Bien. Yo pregunto y yo pido ideas. Brainstorming. A ver, los latinos tenemos un problema, que como no nos tomamos nada en serio, tampoco nos lo tomamos esto, ¿vale? Bien. Eso es también muy característico de cuando empezamos las reuniones. Nosotros decimos que a las 2:30 y empieza la gente a llegar a las 3 menos cuarto. Claro. En una empresa alemana o una anglosajona seria eso te cuesta la cabeza. Aquí está todo permitido. Brainstorming, ¿qué es? A ver, os lo advierto. Brainstorming no es solamente que la gente te aporte ideas, preguntar qué podríamos hacer, sino también, y muy importante en una optimización de costos, es hacerles partícipes de nuestras decisiones. Es decir, yo siempre recomiendo, incluso cuando tú tengas las cosas muy claras de lo que voy a hacer un brainstorming con la gente que le va a impactar. Primero, para tener más visión. No vaya a ser que haya algo que se me ha escapado y que es fundamental, tanto en positivo como en negativo. Segundo, para que esa gente, porque aquí lo más difícil, como siempre, es la gestión del cambio, siempre la gestión del cambio de los equipos es lo más difícil, y los que tengáis muchos equipos, sabéis a lo que me estoy refiriendo, ¿de acuerdo? Con un brainstorming, si ellos participan, se van a sentir parte del tema. Y en estas circunstancias eso es fundamental. Bien. Siguiente tema, como ya hemos comentado, centrarnos en Pareto, en el 80-20. Si consigo solucionar el 20% que me da el 80% de resultados, ya tendré tiempo para entrar en el otro tema. Pero también os lo digo con experiencia. Mirad, la empresa es un ser vivo. La empresa está en su escenario, cambia constantemente, sus necesidades cambian constantemente. Si tú solucionas el 20% de los temas que te dan el 80% del resultado, nunca vas a llegar a lo otro, porque como los escenarios van a cambiar, siempre vas a tener nuevas cosas para entrar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, importante saber dónde tengo, hacer un análisis de su potencial y de su implantación. ¿Por qué? Porque yo, os lo digo, en estos momentos, vosotros deberíais de tener, no sé si ahora, pero cuando termine el seminario, un listado de cosas a hacer, ¿de acuerdo? Y con ese listado os van a salir acciones, objetivos a cumplir. Ahora, en esta vida hay que ser pragmático. ¿Yo qué tengo que analizar siempre? Primero, ¿cuál es el potencial de ahorro? Y segundo, ¿cuál es su facilidad para implementar? Pero claro, si me dices que tengo un gran potencial de ahorro, pero que tengo que hacer que media plantilla se vaya a Estados Unidos a hacer un curso de 4 meses de la gestión de no sé qué, yo digo, pues sí, tendré un gran potencial de ahorro, macho, pero me parece que no llegas, ¿vale? Por lo tanto, yo tengo que coger todas las acciones que yo determine y ponerlas en algo que es muy sencillo. Potencial de ahorro, alto, bajo, medio, lo podéis cortar las veces que queráis. Implantación, rápida, fácil, lenta, difícil. ¿Por qué? Porque yo me tendré que centrar lo primero en qué. En aquellas que tengan un alto impacto de ahorro y que sean fáciles. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora, yo tengo que preocuparme o yo tengo que tratar de implementar aquellas acciones con un potencial de ahorro bajo y que sean difíciles. Os digo, no tiene sentido. Por lo tanto, me las tenéis que listar y organizar. Siempre las de mayor potencial de ahorro y las más fáciles. ¿Vale? Importante. Y debemos de determinar cuáles son las mejores oportunidades de ahorros, ¿vale? Es decir, hay que hacer un ranking, lo que os comentaba. La oportunidad de ahorro, las que tengan mayor impacto, las que necesiten menos inversión, muy importante en estos momentos, cuando tenemos una liquidez limitada, menos inversión, las que más entusiasmen al equipo por el motivo que sea, las que necesiten menos requisitos. Pero yo estoy obligado a listarlas, ¿vale? Y a organizarlas. El tiempo es limitado en estas circunstancias. Y con todo eso también deberemos de tener si pongo en riesgo algo o no pongo. Fijaros, no es lo mismo cambiar un proveedor estratégico que si lo hago mal me puedo llevar por delante la empresa, que cambiar un proveedor
que no es estratégico en absoluto, que realmente es una commodity, lo puedo cambiar con cualquiera. ¿Por qué? Porque si yo voy a cambiar un proveedor que es estratégico, aunque tenga otro más barato, tengo que analizar muy bien qué riesgos asumo por el cambio de proveedor, porque siempre se asumen riesgos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también en la opción óptima tengo que valorar el riesgo, el binomio riesgo-ahorro. ¿Qué es lo que puedo ganar? ¿Qué es lo que puedo perder si esto no sale bien? Y como dice Deming, los costes no son la causa, son la consecuencia de una forma de hacer y se nos tiene que meter en la cabeza. Porque muchas veces tratamos a los costos como algo sagrado, necesarios, mandatorios, y lo normal es que estén generados por la forma que yo tengo de hacer las cosas. Y como soy pragmático, ¿de acuerdo? Con esto ya cerramos, ¿vale? Y a partir de ahí, cualquier pregunta que deseéis hacerme, estoy encantado. Pero repasando lo que hemos estado viendo, ¿vale? Importante. Primero, olvidaros de decisiones unilaterales. Muy importante. Segundo, para optimizar costos, tengo que estar preocupado por los costos. Me tenéis que haber respondido a las preguntas. Tercero, ¿cuál es mi umbral de rentabilidad? Importante, porque él me va a marcar el tiempo que tengo. Cuarto, la herramienta más sencilla para utilizar es la cuenta de resultados. Pero la cuenta de resultados no me dice todo. No me dice los costos ocultos. ¿De acuerdo? Tengo que analizar la cuenta de resultados porque es lo que estoy más acostumbrado a manejar. Siguiente. La empresa es un proceso que está vinculado. ¿Cuáles son los costos ocultos que tengo? ¿Qué cosas no estoy haciendo bien y por qué? Importante. Siguiente, tengo que analizar los costos desde una triple perspectiva. ¿Aportan valor para el cliente? No tocar, sagrado. ¿Son soporte? Los tengo que optimizar. Ni el cliente los paga, ni a mí me valen para nada. Eliminar. Reducir ese coste, el 20% es dejar el 80% de la miseria dentro. ¿De acuerdo? Herramientas sencillas y efectivas. Presupuestación base cero, brainstorming, insourcing, outsourcing, etc. Tengo que listar mis decisiones. Tengo que valorar qué impacto tienen y la facilidad. Y por último, tengo que analizar el riesgo. La variable riesgo-ahorro. Y como dice muy bien Deming, que es el padre de la calidad, los costes no son la causa, son la consecuencia de una forma de hacer. Y ya que Deming es el padre de la calidad, cuando te digan lo de reducir costos va a impactar en mi calidad, eso es el refugio de los incompetentes. Reducir costos bien hechos va a mejorar tu calidad, porque lo que te obliga es a tener unos procesos mejor estructurados, ya que lo que te obliga una optimización de costos es a transparencia, ¿vale? Y eso es lo que te va a dar calidad. Y con esto desde España, muchísimas gracias y preguntas lo que deseéis ahora, ¿vale? Sí. Hola Alejandro, ¿qué tal? Verónica Pozo te saluda. Buenos días, Verónica. Una consulta, algo que me pareció espectacular que vos dijiste. En una parte hablaste de no eliminar costo que aporta valor. Claro. Desde lo que es tu experiencia, viste que muchas veces cuando trabajas con las empresas te dicen, lo primero en la escala de gastos, lo que tiene más costo, recursos humanos, y bueno, y empiezan a trozar y a cortar recursos humanos. Ajá. Ahora el punto es, desde tu experiencia, ¿y qué me puedes decir de ranking de gastos que aportan o costos que aportan valor que sería bueno no tocar y enseñarle eso al empresario que eso aporta valor? A ver, yo te voy a responder en España, decimos a la gallega, ¿no? Con una pregunta. Vamos a ver. La pregunta de oro es, tú me has entrado por el tema de personal. Bueno, el primer tema lo tengo que tener muy claro, ¿vale? Tengo que analizar muy bien. A ver, aquí hay un tema. Con la crisis el escenario cambia, ¿vale? El escenario cambia. Primer tema que yo tengo que analizar muy bien es qué es lo que quieren mis clientes en este nuevo escenario. Muy importante, no es lo que yo quiero, es lo que quiere el cliente. Importante. Con lo que quiere el cliente, ¿cómo le estamos aportando ese valor? Punto. Análisis de ese valor. Bien. Siguiente tema. Tema de personal. Dos comentarios. Yo tengo que tener muy claro qué es lo que está aportando cada uno de mis empleados. Mirad, aquí hay un problema y es que lo he vivido. Aquí yo, como digo, tú solo aprendes, yo por lo menos a golpazos, ¿vale? Mirad, para no despedir, ¿sabes cuál es lo más sencillo? No haber contratado.
Si vosotros tenéis el personal óptimo con el conocimiento óptimo, no te va a sobrar nadie. ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo vienen los dramas? Cuando, como la vida es sencilla y fácil, hemos contratado personas que no deberíamos de haber contratado porque posiblemente lo podíamos haber hecho fuera, o porque esa persona no me aporta el valor, ¿vale? Por lo tanto, realmente son temas diferentes. Yo tengo que analizar el cliente, preguntarle por qué me está comprando, preguntarnos por qué está comprando a la competencia, preguntarnos que se olvida por qué me has dejado de comprar, y eso me va a determinar mi valor. Y luego ya tengo que ver cómo es lo que cubro. Los temas de personal, yo siempre digo lo mismo, no es un problema de despidos, es un problema de mala contratación. Y es un problema también que es un clásico de que todo el mundo sabe que a fulanito le teníamos que haber despedido hace 4 años, pero nadie, no voy a utilizar la expresión española, sabéis que somos muy mal hablados, pero no ha puesto lo que hay que poner encima de la mesa para solucionarlo. Entonces, lo único que pasa es que las crisis son aceleradores, ¿vale? Pero eso es lo que tienes que tener muy, muy presente. Mira, cuando tú hagas una presupuestación base cero, es precisamente lo que aflora. ¿Y estas personas para qué? ¿Qué es lo que me aportan? Es que este es el que me trae los cafés todas las mañanas. Mala pinta, ¿de acuerdo? Pero el problema realmente es de inicial, no me lo tenías que haber contratado. O no tenías que haber permitido que esa persona degenere en su actividad y que nadie se lo diga, ¿vale? Para eso hay una cosa que es evaluación del desempeño hecha con seriedad. No la evaluación esa de desempeño de rellenar papeles todos los años y luego nos vamos a comer con nuestro equipo. No, si haces una evaluación de desempeño real, va a ser la peor semana del año normalmente, por encima de la presupuesto, ¿vale? Perfecto. Gracias, Alejandro. Nada, Verónica. ¿Más preguntas? Eduard, ¿preguntas? Bueno, mientras que, perdón, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, invitamos a formular las preguntas a aquellas personas que quieran también, o levantar la mano, o activar el micrófono directamente, o si no, a través del chat. Bueno, algunas personas me han preguntado sobre si se va a hacer algún tipo de actividad vinculado a esto. Bueno, estábamos justamente, a partir del gran interés que ha tenido este tema, estamos analizando la posibilidad de desarrollar en el mes de noviembre un taller. Va a ser obviamente virtual con Alejandro y bueno, va a ser una suerte de profundización de todos estos temas y de alguna manera una suerte de hoja de ruta como para poder llevar adelante estas iniciativas que nos presentaba tan claramente Alejandro como bases fundamentales para hacer muchas veces las cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero que nunca, o que intuimos que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, bueno, inclusive estamos viendo, digamos, el desarrollo de un programa de acompañamiento posterior, así que nada, tenemos una serie de cosas muy interesantes con Alejandro. Si no tenemos alguna pregunta más, alguna duda, alguna consulta que quisieran hacer con Alejandro. Alejandro ha estado muchas veces en América Latina, digamos, es un gran conocedor de la realidad de nuestra región, por lo tanto, además, combina de alguna forma ese know-how, digamos, español, que a veces, bueno, es algo que está por venir por estos lados, ¿no? Algunas de las crisis que ustedes han afrontado son crisis que a lo mejor son las que nosotros nos toca afrontar ahora. Así que, bueno, Rodríguez, excelente mensaje, perfecto. Gonzalo, excelente presentación, muy clara, muchas gracias. Bueno, a ver, muchísimas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, realmente, Natalia, excelente, muchas gracias. Julián también, muchas gracias. Así que nada, muchísimas gracias, Alejandro, por haber participado, muchísimas gracias a ustedes por haber participado. Esperamos haber dejado algún tipo de inquietud y de sugerencia, y encantado de continuar el vínculo. Bueno, estamos, ya les digo, planificando esta actividad para el mes de noviembre. Próximamente les mandaremos más información y ojalá pues, que podamos volver a vernos a todos los participantes. Bueno, pues nada, me despido desde España, que aquí son las 3:20 y hoy hace buen día. Y de manera pragmática, ¿vale? Obviamente en este tiempo lo que os podemos ofrecer es una pequeña visión. Nosotros lo que podemos en un seminario más profundo es
primer lugar, profundizar en los temas, ¿vale? Aunque esto tiene sentido común, pero profundizar es súper importante en esa parte. Y luego, nosotros también, ahora ya con todo digital, podemos incluso tratar vuestro tema específico de empresa, ¿vale? De empresa y sector, sin ningún problema. Empresa, sector y país, porque cada uno tiene unas características, ¿vale? Me he pateado Sudamérica y Centroamérica y me conozco las características que tenéis. Entonces, por lo tanto, desde España, un fuerte abrazo, desearos lo mejor, que hay que moverse, ¿de acuerdo? Y nada, que estamos a vuestra disposición. Un fuerte abrazo, ¿eh? Venga, de corazón, cuidaros. Muchas gracias, fuerte abrazo a todos, buena jornada y nos vemos muy pronto. Venga, un fuerte abrazo.